Entonces, estudiamos cinemática. Bien, buenas tardes, jóvenes. Les informo que están siendo grabados. Les mencionaba entonces que surge por la necesidad del ser humano de describir cómo se mueven los objetos. Y quien da quien describe las primeras leyes del movimiento no fue Newton, sino que fue Galileo Galilei. Él hizo diversos experimentos que vamos a ver pues en la presentación actual. Hizo diversos experimentos para determinar cómo se mueven los cuerpos bajo ciertas condiciones. Y al menos hasta donde logró llegar él, le hizo un muy buen trabajo. Bien, tenemos por objetivo definir las cantidades involucradas en los cálculos de cinemática, distancia, rapidez y describir qué es una cantidad escalar. Vamos a definir también desplazamiento y velocidad y entender qué son cantidades vectoriales. Y vamos a entender la relación entre velocidad y aceleración. Bien, la distancia, recuerden, está relacionada con la longitud, entonces la distancia la vamos a medir en metros para el sistema internacional. Eso no quita la posibilidad de que aparezca en pulgadas, yardas o pies y tengamos que hacer la conversión a metros. Entonces, la distancia es la longitud total de trayecto recorrido al moverse de un lugar a otro. Entonces, en este caso, vamos a ver el ejemplo en el diagrama. La distancia por esa trayectoria fue de 10 metros. Pero si quizás yo no hago esa trayectoria, sino que me voy de otra manera, por ejemplo, entre A y B yo podría irme en línea recta y la distancia no sería 10 metros, la distancia sería menor. Entonces, la distancia D es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir que sea escalar? Que solamente tiene la magnitud y la unidad. Noten acá, distancia igual a 10 metros. La distancia no tiene dirección. La distancia no tiene dirección. Simplemente le dice a usted, en este caso, qué tan separados están dos cuerpos o dos objetos para bueno, según la trayectoria que haya tomado. Ahí. Entonces, bueno, depende de la trayectoria que usted tome. Es decir, la distancia toma en cuenta si usted agarra una curva, o si usted agarra dos curvas, si usted agarra tres curvas. Por ejemplo, si usted viene y hace esto, también entonces la distancia será mayor. La distancia será mayor por la trayectoria que usted tomó. Y la distancia está relacionada con la rapidez. Ok, entonces la rapidez aquí se va a medir en metros sobre segundos. Sigue siendo una cantidad escalar, es decir, esperamos que esté representada únicamente por un valor y la unidad metros sobre segundo. Entonces la rapidez es la relación longitud-tiempo que puede expresarse utilizando la razón a la cual se recorre la distancia, es decir, cuánta distancia recorre usted en un tiempo determinado. Si Juan recorre 10 metros en 10 segundos, perfecto, su rapidez será 10 metros entre 10 segundos, eso sería 1 metro sobre segundo. En cambio, si viene Luis y Luis recorre los mismos 10 metros en 5 segundos, la rapidez de Luis entonces es 10 metros sobre 5 segundos, serían 2 metros por segundo. Y yo puedo decir, la rapidez de Luis es mayor que la rapidez de Juan. Entonces Luis será más rápido que Juan.
También existe la rapidez media, sería como la rapidez promedio, donde si D es la distancia recorrida, la longitud real del camino, dividida entre el tiempo total que tomó recorrer esa distancia. Entonces, tenemos rapidez media, que es la rapidez recorrida dividida entre el tiempo total que tomó recorrer esa distancia. Y luego está la rapidez instantánea, que es una cantidad que nos indica qué tan rápido se mueve un objeto en un instante dado, en un momento. Por ejemplo, cuando usted viaja en automóvil, usted no siempre se va moviendo a la misma rapidez. Hay instantes en los que usted puede ir más rápido, o sea, va a mayor, acelera y va a mayor rapidez, a mayor velocidad. Pero hay puntos donde también tiene que frenar o ir más despacio porque hay tráfico, hay bastante tráfico lento. Hay tráfico lento, entonces usted va más despacio, pero solo es un instante y luego puede volver a acelerar. Bueno, la rapidez instantánea le interesan cada uno de esos instantes. A la rapidez media no, a la rapidez media solo le interesa qué distancia recorrió y cuánto tiempo se tardó. Por ejemplo, el viaje a San Pedro Sula del que estuvimos hablando en clases atrás. Ese viaje dura alrededor de 4 horas o 4 horas y media, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Bueno, dependiendo de qué tan rápido vaya el autobús o el automóvil y si paró a comer o no en el lago de Yohoa. La cuestión aquí entonces es que durante todo el trayecto de su viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula, usted pudo ir a 100 kilómetros por hora en carretera a Comayagua, cosa que es ilegal, por cierto, pero bueno, usted puede ir a 100 en la carretera, en la recta de Comayagua, pero tiene que ir más despacio cuando ya va por Tabla B porque es de bajada, hay unas curvas, un poco peligroso. Entonces ahí va más despacio, de manera que todo el viaje a San Pedro Sula no se hizo a una sola rapidez, aunque, bueno, la rapidez media no le interesaría, la rapidez media le diría a usted que prácticamente todo el camino lo hizo a 60, aunque haya habido partes que las hizo a 100 y otras partes que las hizo a 20, por ejemplo, 20 metros por segundo o 100 metros por segundo o 100 kilómetros por hora y 20 kilómetros por hora. Bien, entonces la rapidez media será distancia recorrida entre el tiempo total que tomó recorrer la distancia. Vamos a representarla con una letra S, la rapidez. Y la distancia la vamos a representar con una letra D minúscula. Y bueno, el tiempo, ok, aparece aquí. El tiempo, aquí le colocan la letra griega delta, que es el triángulo que ustedes pueden observar acá. Delta T. Tomando entonces el tiempo delta T, lo que significa es la diferencia de tiempo, tiempo final menos el tiempo inicial. Nosotros usualmente vamos a utilizar el tiempo inicial igual a 0, porque nosotros vamos a estar observando los objetos desde que inician su movimiento, pero no necesariamente es así siempre. Bueno, y como mencionaba anteriormente, las unidades del Sistema Internacional para la Rapidez son los metros por segundo. Perdón. Bien, luego tenemos el desplazamiento. Ok. Aquí, de nuevo, teníamos el punto A y el punto B. Y esta línea curva era la distancia. Eso era la distancia. El desplazamiento ya no es una cantidad escalar. La distancia sí lo era. Nada más era, la distancia nada más era, por ejemplo, 10 metros para este ejemplo. Era de 10 metros para este ejemplo. El desplazamiento no funciona de la misma manera porque el desplazamiento es un vector. Entonces el desplazamiento va a ir en línea recta entre los dos puntos, junto con la dirección del punto de partida a la posición final. Entonces el desplazamiento
como es un vector, a él solo le interesa dónde está usted al inicio y dónde está usted al final. Y entonces un ejemplo de desplazamiento podría ser esta flecha que tenemos acá descrita como delta X. No importa no importa que usted se haya ido por la trayectoria curva. Para el desplazamiento usted solamente se movió del punto A al punto B. Delta X es posición final menos posición inicial. Entonces, ya el desplazamiento podría venir representado por un número, pero por ejemplo, yo tendría que decirle a usted delta X es igual a 10 o quizá no 10. Ya delta X podríamos decir que es igual a 6 metros en X. Ya podría representarlo yo así, 6 metros en X. Entonces, es una cantidad vectorial, contiene magnitud y contiene dirección y la unidad se mide en metros para el sistema internacional. Por ejemplo, si describimos el desplazamiento de un avión como 2.600 metros al norte, estamos dando una descripción vectorial porque estamos diciendo que se movió 2.600 metros, que sería la magnitud, y estamos dando la dirección que es al norte. En este caso, yo estoy hablando que el desplazamiento es, en el ejemplo que tenemos aquí a la par en el diagrama, estoy diciendo que el desplazamiento es, bueno, no sé qué número porque no lo muestra, pero es un valor que va desde el punto A hacia el punto B. ¿Y por qué sé yo que va del punto A al punto B? Bueno, porque la flecha está aquí. A ver, uy. A ver. Ahí. Yo sé que va del punto A al punto B porque la flecha así lo indica. ¿Sí? El desplazamiento, como es un vector, puede tener valores positivos o negativos. Recuerden que en este caso el signo a mí me va a indicar la dirección. Si es positivo, es a la derecha, y si es negativo, es a la izquierda. Entonces me va a indicar la dirección a lo largo del eje de coordenadas. Lo mismo, si estamos hablando de un desplazamiento vertical, si estamos hablando de un desplazamiento vertical, en Y, en el eje Y, entonces lo mismo, para arriba serán los positivos y hacia abajo son los negativos. Vamos a pasar con la velocidad. Nosotros habíamos construido la rapidez a partir de la distancia. Nosotros habíamos dicho la rapidez media es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo total. Bueno, pues la velocidad, que es un vector, lo vamos a construir a partir del desplazamiento. La velocidad nos dice qué tan rápidamente se está moviendo algo y en qué dirección se está moviendo. Es una cantidad vectorial. ¿Cómo describiría yo la velocidad? Bueno, el rapidito va peleando línea, moviéndose a 60 kilómetros por hora hacia la universidad. Entonces le estoy dando yo la dirección y le estoy dando la magnitud. Es un vector. Entonces, la velocidad media es el desplazamiento dividido entre el tiempo total. Muy parecido a la rapidez, ojo, solo que ahora utilizamos el desplazamiento. Y existe la rapidez, bueno, aquí fue un error, es la velocidad instantánea. Describe qué tan rápidamente y en qué dirección se está moviendo algo en un momento específico. Aquí es velocidad. Entonces, de nuevo, nos va a interesar la velocidad media y vamos a ver que ahora es desplazamiento dividido tiempo. Recuerden que la velocidad es un vector. No le vamos a poner el sombrerito porque, si ustedes se fijan,
¿Por qué no ocupo el sombrerito de vector? Bueno, porque yo ya estoy hablando aquí, con decir delta X, yo estoy hablando ya de la dirección horizontal. Ya estoy hablando yo de un desplazamiento horizontal. ¿Y qué pasa si el desplazamiento fuera vertical? Bueno, si el desplazamiento es vertical, eso lo vamos a estudiar también. Entonces hablamos de una velocidad en Y igual, una velocidad en Y igual delta Y entre delta T. Y entonces yo aquí ya estoy hablando de un desplazamiento vertical en Y. Perdón, sí, de un desplazamiento vertical y por lo tanto de una velocidad vertical. Ya estoy hablando aquí de una velocidad. No le pongo el sombrerito de vector porque ya estoy especificando en qué eje estoy trabajando. Si no lo hiciera, entonces sí, ahí tendría que colocar. Tendría que especificar que son vectores. Entonces, para que no se confundan del por qué no aparece el símbolo de vector sobre el desplazamiento y sobre la velocidad. Sí, ahí solo cambiaría la dirección, ¿verdad? Sí, Pone la solamente Y. sería la dirección, porque aquí en esta primera estaríamos hablando de velocidades hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en este otro caso estaríamos hablando de velocidades hacia arriba o hacia arriba o hacia abajo. Así cambia la dirección nada más. Y quien me define quien me define si es hacia la derecha o hacia la izquierda es el signo. Acuérdense, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Cuando estemos hablando de las Y's. Entonces aquí el signo, recuerden, el signo se vuelve muy importante. El signo se vuelve vital porque no es lo mismo que Luis vaya de la casa a la pulpería a decir que Luis va de la pulpería a la casa. No es igual porque en ambos casos no termina en el mismo lugar, no termina en el mismo punto. En un lado termina en la pulpería, en el otro lado termina en la casa. Bien, finalmente vamos con una cantidad más que esta no tiene, esta es, ok, usted puede decir distancia y desplazamiento se parecen, las dos se miden en metros y reflejan casi lo mismo. Rapidez y velocidad las usamos como sinónimo en el lenguaje común, así que podríamos decir que son parecidas, solo que uno es un vector y la otra no es un vector. Pero son parecidas, digamos, son parecidas, hasta la fórmula se parece, pero no son lo mismo. La aceleración no tiene ningún escalar que sea parecido, no lo tiene. La aceleración entonces, este concepto ya es puramente vectorial. No hay algo parecido en los escalares. Y entonces, la aceleración, como su nombre lo indica, es cuando, por ejemplo, usted viaja por la carretera y siente que va muy despacio en el automóvil. Entonces usted presiona un pedal y el automóvil cada vez se mueve más rápido. Ese cambio de velocidad es la aceleración. Entonces, ok. Cuando viajamos a un lugar por la carretera, tenemos que conducir nuestro automóvil observando las señales que nos indican la velocidad promedio que debemos andar según la zona. Por lo tanto, en todo el viaje estamos obligados a cambiar nuestra velocidad. La última publicación de la Policía Nacional de Tránsito es que la velocidad en carretera abierta y en el anillo periférico es de 80 kilómetros por hora, la máxima. En bulevares es 60 kilómetros por hora, la máxima. Y en zonas residenciales es 40 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Si usted va más rápido, si usted va a una velocidad mayor a 80 en carretera, tiene que frenar, tiene que disminuir esa velocidad. En algunos otros países hay también velocidad mínima. ¿Cuál es el mínimo que usted debe tener? Es muy común que lo detengan, no que lo arresten, que lo detengan
por ir demasiado despacio. Es posible, eso es posible. Entonces, estamos obligados a cambiar de velocidad y resulta que el cambiar de velocidad es la aceleración. Todos hemos experimentado, por ejemplo, cuando usted se sube a un bus del transporte público, sí, usted se subía a un bus para ir a la universidad, era muy común que cuando usted se subiera al bus y el chofer arrancara, usted se fuera hacia atrás del autobús. En cambio, cuando usted se paraba, porque ya le tocaba bajarse, el chofer parara, frenara bruscamente y usted saliera rodando hacia el frente. Eso que usted experimentó fue un cambio de velocidad y como fue tan brusco, pues usted salió disparado. Ese por el concepto de inercia que vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, ustedes pueden percibir la aceleración en ese momento cuando se van para atrás o se van para adelante. Bien, entonces hay muchos movimientos en la naturaleza que cumplen con ciertas condiciones, tal que el objeto cambie su velocidad a medida transcurre el tiempo. Para poder evaluar esta condición necesitamos poder cuantificar la variación de la velocidad con respecto al tiempo. De nuevo, entonces aparecen los conceptos de aceleración, aceleración media y aceleración instantánea. Nos vamos a centrar entonces en la aceleración media, que es el cambio de velocidad dividido entre el tiempo que toma realizar ese cambio. Noten que también aquí se parecen las tres ecuaciones. La aceleración media sería cambio de velocidad sobre el tiempo que toma ese cambio. Y cuando en física hablemos de cambio, nos vamos a referir, siempre va a aparecer el delta, ¿sí? Esta letra griega, delta, que es correcto, parece un triángulo. Entonces, ¿qué significa delta V? Ok, delta V significa velocidad final menos velocidad inicial. Noten que la velocidad final la representamos con una letra F, pero la velocidad inicial la vamos a representar con un cero. Eso de ahí es un cero, porque se dice que es la velocidad cuando el tiempo es igual a cero. Bien, entonces, la unidad para la aceleración es el metro sobre segundo cuadrado. Se parece mucho, repito, se parece mucho a la velocidad. La velocidad era metro sobre segundo. La aceleración será metro sobre segundo cuadrado. Bien, ya con estos conceptos estudiados, vamos a ver cómo se mueven los diferentes objetos. De qué manera se pueden mover. Cuando usted se mueve, ya aquí en la vida, ya en la realidad, ya cuando usted se mueve en su día a día, usted se mueve con aceleración. Sí, usted tiene una aceleración. A veces puede ir caminando cada vez más rápido, a veces cada vez más despacio. Pero existen cuerpos o existen objetos que pudieran moverse sin aceleración, es decir, con aceleración cero. Estos objetos los podemos estudiar con el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme se refiere a un objeto que se mueve en línea recta con velocidad constante, magnitud y dirección constantes. En el caso, podríamos dar un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme, es la luz. La luz tiene una velocidad que no cambia, ¿sí? No cambia, es constante y es lo más rápido que conocemos en nuestro universo. Luego, existen objetos, por ejemplo, los automóviles, que se mueven con aceleración y entonces podríamos estudiarlos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se refiere a un objeto que se mueve en línea recta estando sometido a una aceleración constante.
Aquí ya hay aceleración, pero la aceleración no va a cambiar. No cambia. Bien, entonces para el movimiento rectilíneo uniforme se van a cumplir las ecuaciones que vimos anteriormente. La rapidez es igual a la distancia dividida entre el tiempo y que la velocidad, perdón, vamos a ver, y se va a cumplir que la velocidad, la rapidez media, se va a cumplir que la velocidad media es igual a delta X sobre delta T. Eso se va a cumplir. Y obligatoriamente la aceleración es igual a 0. Esto es obligatorio. ¿Sí? No hay excepción. En el movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU, entonces la aceleración es 0. Y la rapidez y la velocidad se pueden encontrar de esta manera. Estas ecuaciones se pueden despejar. Por ejemplo, si usted quiere encontrar la distancia será, usted pasa el delta t a multiplicar, entonces la distancia recorrida es la rapidez multiplicada por el cambio, por el tiempo, por el delta t. De la misma manera, puede encontrar el desplazamiento. El desplazamiento es igual entonces a la velocidad multiplicada por delta t. Lo que no está definido es la división de vectores. Nosotros no dividimos vectores. Tengan en cuenta eso. Entonces, en ningún momento yo voy a dividir desplazamiento entre velocidad. Eso no se puede. No lo vamos a hacer. Pero yo sí puedo dividir distancia entre rapidez. Eso sí lo puedo hacer. Ok, vamos entonces a pasar con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A estas ecuaciones, a este conjunto de ecuaciones, las vamos a conocer como las ecuaciones de cinemática. Estas son las ecuaciones de cinemática, donde V será la velocidad final. La velocidad final. Y V0 será la velocidad inicial. Lo mismo, X es posición final y X sub 0 es posición inicial. Posición inicial. Posición inicial. A es aceleración. A es la aceleración. Y T es el tiempo. Entonces ustedes aquí tienen ya las 4 ecuaciones de cinemática y estas ecuaciones son aplicables para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, movimiento cuya aceleración es constante. Constante, que quiere decir que es un valor, tiene un valor numérico que no es 0. Bien. Ok, estas ecuaciones entonces resuelven los movimientos en línea recta con la condición de que el movimiento sea con aceleración constante. Ese es el requisito. La aceleración tiene que ser constante.
Bien. Aquí estamos hablando, recuerden, estamos hablando de movimiento en línea recta, pero movimiento horizontal. Esto es para movimiento horizontal. Esto es para movimiento horizontal. Movimiento. ¿Qué ocurre con el movimiento vertical? Ok, si hay movimiento horizontal, debe haber movimiento vertical. En el movimiento vertical le llamamos caída libre. Le vamos a llamar caída libre. Caída libre es un movimiento con aceleración constante. Los objetos en caída hacia la Tierra se aceleran a un valor aproximado de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto es aceleración debido a la gravedad. Luego vamos a ver cómo esta gravedad se relaciona con el peso, que es la fuerza con la que el planeta Tierra nos atrae a nosotros. Entonces, caída libre tiene la particularidad de que ya conocemos el valor de la aceleración como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Cuando dejamos caer un objeto, su velocidad inicial en el momento en que se suelta, esta es cero. En un momento posterior, mientras cae, tiene una velocidad diferente de cero. Hubo un cambio entonces en la velocidad y por lo tanto, por definición, hubo una aceleración. Estas son las ecuaciones para caída libre. Noten que se parecen mucho a estas, solo que en lugar de X aparece Y y en lugar de A aparecerá negativo G. Negativo G. Vean acá. Negativo G. Bueno, menos G. Acá también aparece el negativo y aparece la gravedad. Y acá aparece también el negativo y la gravedad. En general, entonces, las ecuaciones del movimiento horizontal y las del vertical son de la misma naturaleza, tienen el mismo origen. Pero claro, a las otras son para movimiento horizontal y estas son para movimiento vertical. Estas son para movimiento vertical. Entonces, decimos que los objetos se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad cuando están en caída libre. Ok, cuando usted suelta el objeto, su velocidad inicial es cero, pero la caída libre también aplica cuando usted lanza un objeto. Cuando usted lanza un objeto hacia arriba, han escuchado, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar. Cuando usted lanza un objeto hacia arriba, este obligatoriamente llega a un punto que será su punto más alto y luego, después de que alcance ese punto, el objeto empieza a caer. Y eso lo pueden probar ustedes. Lancen cualquier cosa al aire y van a notar que va a terminar en el suelo. Entonces, en algún momento, ese objeto tuvo que llegar a su punto más alto. Lo vamos a llamar altura máxima. Y entonces resulta que ese punto es bastante especial porque en ese punto la velocidad es igual a cero. Ese punto en la altura máxima, la velocidad es igual a cero. Tomen en cuenta esto porque es clave para los ejercicios. Porque, ¿qué significa esto? Que si usted lanza un objeto y este objeto, pues bueno, obviamente subió, usted ya conoce ese dato. Este es un dato que usted ya conoce. No necesita el enunciado darle ese dato. Usted ya lo conoce. El otro dato que puede ser de utilidad es que en pasar de este punto 1 a este punto 2,
la pelota tardó un tiempo, un T1. Y luego para regresar de arriba a abajo, para regresar del punto 2 a regresar al punto 1, supongamos que es por acá. Para regresar al punto 1, pues debe haberse tardado otro tiempo, que vamos a llamar T2. Resulta que el tiempo que le toma subir al objeto es el mismo tiempo que le toma en regresar al mismo punto de donde salió. Es decir, que el tiempo 1 es igual al tiempo 2. Perdón, a ver. El tiempo 1 es igual al tiempo 2. Ahí. Tiempo 1 igual a tiempo 2. Entonces, esto también es importante que lo tomen en cuenta porque son conceptos que no, que esto ya usted lo necesita para resolver problemas y que no aparecen en los enunciados de los ejercicios. Bien, vamos a resolver entonces problemas de cinemática en la siguiente clase. Nos vamos a quedar por aquí. Nos vamos a quedar por aquí. Vamos a detener la grabación.